tema y vamos a hablar del tema de los derechos humanos y la amnistía que en un primer paso ha sancionado el Congreso de la República para militares, para policías, incluso ahí se señalan los comités de autodefensa que estuvieron todos incursos en violaciones de derechos humanos. Y precisamente estamos en comunicación con Tania Pariona, excongresista ayacuchana que ahora es coordinadora, valga la redundancia, nacional de derechos humanos. Con ella vamos a conversar sobre este tema y vamos a ver cuáles son las implicancias y qué cosa es lo que va a ocurrir no solamente con nuestro país, porque esto parte de normas internacionales que protegen a todos los seres humanos. Tania, buenas noches. Estamos en comunicación con todas las voces de Canal 25 Ayacucho. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, profesor Carlos, también a toda la población que nos escucha a través de su programa. Muchas gracias por este espacio. En esta semana hemos tenido el anuncio de esta ley de amnistía a policías, militares, miembros de comités de autodefensa que han estado incursos en distintos procesos contra los derechos humanos y muchos de ellos incluso encarcelados y otros fugados. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuál es la situación de este tema que por supuesto está en el análisis de gente entendida sobre el tema de derechos humanos? Bien, en primer lugar, nuestro rechazo categórico desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y los familiares de las víctimas de los diferentes casos, no solo los emblemáticos y los que han logrado algún tipo de justicia en nuestro país después de largas peleas, sufrimientos y caminos largos que esto ha conllevado, sino también señalar que estas normas de leyes que van saliendo desde el Parlamento no son únicos, todos están entrelazados. Por ejemplo, cabe mencionar la ley que permite la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Esta ley tuvo un propósito al principio, ¿no? De dejar, digamos, prescrito, archivado cualquiera de estos casos que hayan logrado alguna medida de justicia o los que aún no lo han hecho. Pero luego también aprobaron una ley para que cualquier sentenciado que cumpliera 80 años pudiera simplemente solicitar la prisión domiciliaria. Y luego tenemos esta ley de amnistía que, como claramente se observa, contraviene todas las normas internacionales, las sentencias otorgadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo en el caso específicamente de Barrios Altos, así como los procesos de denuncia e investigación que están en curso. Esta ley abarca dos aspectos, tal vez para que la población lo pueda comprender. En primer término, permite no olvidar, perdonar y dejar sin efecto alguno de sanción a miembros de las Fuerzas Armadas y miembros de la Policía Nacional que hayan cometido graves violaciones de derechos humanos, pero que aún no tienen una sentencia firme. Y de otro lado, a este tipo de amnistía humanitaria que le dice, entre comillas humanitaria, porque no tiene ningún sentido humanitario al final, porque no son otras las razones, los propósitos, y es que los que ya estuvieran sentenciados y pagando prisión, pero tienen 70 años, entonces pueden salir libres. Es decir, en ninguno de estos dos casos tuviéramos salida para finalmente decir que en nuestro país hay justicia o se sancionan las graves violaciones a los derechos humanos.
Esta ley tiene, por supuesto, nombre y apellidos muy concretos, específicos. Por ejemplo, podría resultar libre el ex general Mori Orto, quien fue uno de los responsables máximos del caso Ajumarca, el general Valdivia del caso Callara, que además está en situación de prófugo y que tiene responsabilidades como alto mayor, como jefe político militar de entonces y caso Callara. Asimismo, podría ser liberado el señor Urresti por el caso Bustillos y Martín Rivas, incluso un miembro del grupo Colina, que es responsable de varias masacres, secuestros y asesinatos. Entonces, esta ley está hecha justamente para aquellos que cometieron las violaciones a los derechos humanos y como tienen hoy un poder, una representación en el Parlamento, entonces aprovechan ese poder para finalmente querer borrar la memoria, querer desconocer que se violentaron a ciudadanos peruanos, que en ningún término eran subversivos, eran personas civiles, eran mujeres, eran niños, niñas, eran hombres, campesinos, hablantes, y bueno, ya sabemos que en el Parlamento la intención de querer siquiera normar a favor de nuestro país, de nuestro pueblo, queda totalmente descartado. Cada medida legal que van saliendo del Parlamento, la verdad es que tiene un efecto negativo sobre el país y la ciudadanía. Lo que hay que señalar es que no se justifica en ningún término siquiera la lucha contra subversiva que ellos justifican, argumentan, no puede justificarse los crímenes como los de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones sexuales. O sea, no se justifica ningún crimen en este discurso de la lucha contra la subversiva. Y esto hay que decirlo claramente porque en el Parlamento se ha querido pensar de que son ellos los que han luchado contra las fuerzas subversivas, los que nos trajeron la paz, y tenemos que estar agradecidos con ellos, que gracias a ellos estamos vivos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no, porque a quienes torturaron, ejecutaron, pues no eran subversivos, eran pobladores civiles, como señalé, en donde había niños, habían jóvenes, adultos, mujeres, ¿verdad? Y de comunidades nuestras, vecinas, también del lado, por supuesto, de la Amazonía, en donde también coberturó estos actos. Bueno, así es, ¿no? Y hay quienes señalan que se hace justicia con quienes lucharon por defender el país del terrorismo. Y esto es una constante. ¿Cuánto es cierto? ¿Cuánto dignifica una acción de este tipo al ejército peruano, por ejemplo? A ver, estamos hablando que con esta ley quedarían realmente afectados por lo menos 156 sentencias firmes y 600 que estarían en trámite. O sea, estamos más de 750 casos en los que las familias caminaron, lucharon por más de 20, 30, 40 años. Y si se trata de, ponerle un número de cuántos militares estarían siendo beneficiados, se dice que serían alrededor de 900 a nivel nacional. Eso es como la cifra, pero claro, esto no solo se trata de cifras, ¿verdad? Podríamos, sin embargo, poner letras, números también a los distintos casos, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales, el caso Putis en las alturas de Huanca, que son 126 hombres y mujeres que como se narra en la historia, los militares engañando a la población les hicieron excavar un pozo, ¿no?, con el cuento de que esto sería destinado para una piscigranjas, y finalmente fueron ejecutados judicialmente y enterrados esas cosas. Y aún no se conoce. Claro, y en el caso de Putis, aún no se conoce a los responsables que ocasionaron todo lo que estás narrando. Sí,
digamos que son casos en los que de alguna manera han ido avanzando y lo que queda claro es que hay una responsabilidad de miembros de las Fuerzas Armadas y varios de estos casos, profesor Carlos, como Cayara, Comarca, Manta y Vilma de Huancavelica, en donde se violaron sexualmente a adolescentes y se dieron sentencias el año pasado nomás, en 2024, pues ¿cuál es el mensaje, no, con esta ley? Que pueden torturar, pueden violar, pueden asesinar, pueden desaparecer a quien sea, y con una ley lo borra, lo perdona y nos olvidamos que eso pasó. Este mensaje realmente es muy dañino, muy inhumano, ¿no? Que no quepa en ningún marco normativo, ni nacional ni internacional del cual nuestro país debería, todo lo contrario, ser el garante primero de los derechos humanos. Ahora, ninguno de los que podrían ser beneficiados con esta ley de amnistía al menos ha pedido perdón por las cosas que han hecho. Así es. Ahora, hay un dato también. Sí, adelante. Ahora, ¿cuál es la implicancia de esto en organismos internacionales que protegen los derechos humanos? El Estado peruano tiene ya varias sentencias, entre ellas podemos mencionar el emblemático y relevante para este caso en particular de esta ley de amnistía, es el caso Barrios Altos, en donde la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos dice claramente que la amnistía no aplica para graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y entonces la Corte dice que no se debe otorgar amnistía, ¿no? En tanto estas graves violaciones a los derechos humanos no corresponderían conforme lo establece, por ejemplo, la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ya, pero la facultad que se dio el Congreso. Ahora, ¿eso qué significa, Tania? Quiere decir que puede salir la ley, pero finalmente los jueces no pueden tomar en cuenta la ley que emite el Congreso de la República, pero sí aquello que viene desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. El hecho de que el Congreso apruebe una ley como esta, pues tiene que ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico, ¿no? Tanto interna como internacional, y esta prerrogativa que se dieron los congresistas, pues no es ni puede ser lo absoluto. Los jueces finalmente tendrán que hacer un tratamiento en base a las sentencias preexistentes, los convenios internacionales, la propia sentencia que dio el Tribunal Constitucional hace muchísimos años respecto a la amnistía, y queda claramente señalado de que la amnistía en nuestro país no aplica mucho menos a actores como el de las Fuerzas Armadas, que están altamente, digamos, investigados, incluso hasta estos tiempos actuales, ¿verdad? En Ayacucho, en La Hollada se siguen encontrando cuerpos, restos óseos, en Huancavelica lo mismo, en la zona de Churcampa, y la historia no acaba, no ha terminado en el año 2000, año en el que se cierra, digamos, este periodo de violencia. Todo lo contrario, estamos incluso apenas sabiendo cómo ocurrió, qué cosas sucedieron, por ejemplo, el caso Cabitos, ¿verdad? Caso Cabitos 84, o el propio de La Hollada, fue un centro en donde se quemaron, se instaló un horno para quemar a ciudadanos que llegaban detenidos de manera arbitraria, detenidos en un contexto de difícil, digamos, también protección en Ayacucho, porque no teníamos finalmente la protección ni de las Fuerzas Armadas ni de los miembros de la Policía Nacional, y la población estaba en indefensión absoluta. Claro. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué coordinación se tiene con las organizaciones de afectados de la violencia de los años 80, 90? ¿Y qué implicancias tiene también respecto a los hechos ocurridos tan solo en el 2022? Sí, en primer lugar ya hemos nosotros avanzado en algunos aspectos. Hemos comunicado a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esta ley, de las implicancias y de lo que esto está generando también
en el país, porque esto tiene que ver también con los mínimos básicos del Estado de democracia, el Estado de derecho en nuestro país lamentablemente están ya quebrados. No estamos en una normalidad de democracia. Solo países que ejercen este tipo de leyes y actitudes autoritaristas, pues son los que justamente evocan, ¿no?, esta salida de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero bueno, nosotros ya hemos hecho un comunicado oficial. También por el caso Cantuta, Barrios Altos, existe ya una sentencia con medidas claras que el Estado debe cumplir, y este es un incumplimiento realmente grave, y estamos solicitando medidas provisionales porque esta ley va a tener una afectación directa sobre estos dos casos que ya cuentan con sentencia internacional, y esperemos que la Corte pueda pronunciarse basado en estos dos casos, Cantuta y Barrios Altos, pero que tiene un efecto y por supuesto un precedente para cientos de casos que hay en nuestro país, y con los cuales más bien ha permitido que los otros casos también logren sentencia digamos, en los tribunales nacionales, ¿verdad? En el caso Callara, por ejemplo, la sentencia está en la Corte Suprema esperando ser ratificada. Entonces, la ratificación sigue todo un trámite, es verdad, pero también toma en cuenta todos estos precedentes jurídicos de carácter internacional. Claro. Y bueno, eso toca hacer, recurrir a las instancias internacionales, que son instancias que tienen, digamos, también un nivel de incidencia, un nivel de decisión también sobre algunas medidas que pueden tomar frente al Estado peruano, porque finalmente el Estado peruano está quedando no solo mal visto, sino como un país que no respeta los derechos humanos, que no acata las decisiones de la Corte, que no cumple con las sentencias, que no responde, ¿no?, incluso a los interrogatorios que le hacen los miembros de la Corte. Voy a seguirme, por ejemplo, en la audiencia del caso Celia Ramos versus Perú sobre esterilizaciones forzadas, que ocurrió hace no más de tal vez semana y media, en donde la Corte le pregunta al que hace la defensa por parte del país qué se está haciendo para garantizar los derechos de estas personas que han sido vulneradas hace más de 20 décadas, en qué avanzó el Estado, ¿no? Entonces la respuesta del Estado es que no existieron, nunca hubo esterilizaciones forzadas. O sea, bueno, van desde la negativa, ¿no?, de no reconocer, y el juez de la Corte le dice, pero ¿cómo usted dice que no hubo esterilizaciones forzadas y el Estado tiene un registro de víctimas por esterilizaciones forzadas, y en ese registro hay 7.000 mujeres inscritas? Se conoce como registro. Claro. ¿Cómo usted dice que no hubo cuando el Estado tiene un registro estatal oficial en donde se están registrando las mujeres? Entonces, esas inconsistencias están conduciendo a que el país prácticamente se ve en el aislamiento, ¿no?, frente a otros estados y ante el mecanismo interamericano, y prácticamente como un actor paria, porque termina siendo no referente, puede ser no referente, ¿no?, incluso como un país en donde hay seguridad, en donde hay garantías de derechos, en donde hay posibilidad de invertir, en donde hay posibilidades de generar acuerdos bilaterales. Ese es el efecto seguramente que vamos a tener en este tiempo también. Claro. Ahora, ¿hay posibilidad de que el Congreso pueda revertir este acuerdo, pueda revisar, podamos entrar en otras condiciones y tomar por lo menos una apuesta mayor por el tema de los derechos humanos como debiera ser? A ver, en el Parlamento los partidos que han votado diríamos, en bloque a favor de esta ley, prácticamente vamos a mencionar a 3 partidos, que son los que tienen además mayoría. Fuerza Popular, todos votaron a favor de esta amnistía. Alianza para el Progreso, solo uno se abstuvo. Somos Perú, la mayoría, creo que solo tiene una abstención también. Y Podemos, el partido Podemos, ¿no?, del señor Luna, y además que defiende muchísimo al señor Urresti. Entonces, estos 4 partidos políticos que retrocedan y cambien su opinión, pues va a depender de qué negociados, qué acuerdos terminan
terminando entre uno con otro. Y sin embargo los familiares están haciendo, digamos, un trabajo de disidencia por ahí, tal vez para que los parlamentarios se lo reflexionen mejor, lo piensen, se pongan en el zapato también de las víctimas. Claro, Así como ellos dicen que están envejeciendo los militares, pues ellos también han envejecido en su lucha por la justicia. Claro, ahora hay posibilidad no de que eso ocurra, puedan ellos reflexionar, puedan ellos pensar en el país, puedan ellos mostrar que este país es un país que en realidad sí respeta los derechos humanos, lucha por los derechos humanos, promueve los derechos humanos. ¿Crees que puede haber una tendencia en ese sentido? Yo realmente lo dudo, y sin embargo creo que la voz de los familiares de las víctimas es importante, es relevante. Desde mi experiencia puedo decir que así como llegan parlamentarios con informaciones, con conocimiento de causa, con una realidad que es parte, digamos, de sus discursos, de sus procederes, también llegan parlamentarios que no conocen la historia, que no saben lo que ha pasado, que no tienen idea de la implicancia de las leyes que aprueban, que marcan porque les dice el jefe del partido el color que tienen que marcar. Y entonces a esos tendrían que llegar los familiares. A esos que están dudando y que se abstuvieron por sus votos deberían cambiarlo en la segunda votación. En todo caso, el llamado a todos los parlamentarios y a quienes así votaron a favor, a que incidan en quienes votaron también, se abstuvieron, oponiéndose o se abstuvieron principalmente para que esto realmente no se apruebe, porque la segunda votación terminaría consolidando esta intención de esta representación de miembros de las Fuerzas Armadas que hoy tienen poder, ¿no?, en el Parlamento, y están haciendo un uso abusivo de ese poder, un poder que además ellos solo se irrogan, porque la sociedad peruana en el 96% rechaza la labor del Parlamento, ¿no? O sea, no respetan a nadie. Sin embargo, se irrogan ese poder. Pero esperemos, Carlos, ojalá por ahí algunas bancadas, yo no tengo esperanza en el fujimorismo en lo absoluto, ellos no van a cambiar, al contrario, seguramente harán todo lo posible por seguir tal vez negociando o presionando en sentido contrario a quien decida por ahí pensarlo mejor, pero tal vez sí algunos otros parlamentarios, porque la diferencia no es mucho, o sea, han sido 62 o 70 votos frente a 48. Por ahí tal vez puede haber, pero como le digo, es necesario de todas maneras emprender a lo mejor una incidencia con los familiares, que estamos de algún modo acompañando y preferimos hacerlo también, digamos, en términos de estrategias que ellos han establecido, y nuestra labor es esta, de acompañamiento, de asesoría, de incidencia, canalizar todos estos comunicados a nivel internacional. También estuvimos ya cuando se aprobó la ley esta que reforma la Agencia Peruana de Cooperación Internacional en sus funciones a los miembros de la Comisión Interamericana en Washington, y la verdad es que sí hay una preocupación grande por lo que viene ocurriendo en nuestro país. Claro. Los países vecinos están alerta también. Bueno, muchas gracias, Tania, por esta comunicación. Una pregunta final: ¿y cuál fue el comportamiento de los congresistas ayacuchanos? Bueno, votaron en contra de esta ley de amnistía. Todos votaron en contra de esta ley de amnistía. Sí. Bueno, era lo mínimo, ¿no? Sin embargo, lo mínimo, yo creo que un ayacuchano que estaría a favor de la amnistía realmente no es un ayacuchano, porque los ayacuchanos tenemos memoria, conocemos nuestra historia, a muchos de nosotros hemos vivido en carne propia, entonces ahí sería realmente triste y nefasto para nuestra región, y sin embargo tal vez los congresistas ayacuchanos deben ayudar en esta incidencia a que otros parlamentarios pues conozcan lo que ha pasado, que se pongan en la posición de las familias, de centenas de familias que también vienen sufriendo los mismos años, ¿no?, que ellos señalan como que ya los militares pobrecitos, ¿no?, que la injusticia es con ellos, que hay una persecución penal, y no se ponen a pensar que del otro lado, ¿no?, hay víctimas que igual han envejecido
caminando buscando justicia, pidiendo apoyo, sin recursos, sin ayuda muchas veces, y bueno, también existen, ¿verdad? Entonces, por ahí todo suma, las incidencias, desde hablar con el colega y decirle, oiga, lo que usted está haciendo es cruel, ¿no? Exacto, porque la vergüenza cuenta, hay que mostrarles que estos son desvergonzados, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahí el trabajo político consiste en eso, no solamente votar y bien, ya yo voté en contra y listo, no, ahí hay mucho trabajo que hacer. Bueno. Y ojalá no sea muy tarde hasta cuando llegue la segunda votación, eso también da una posibilidad. Bueno, Tania, nuevamente nuestros agradecimientos y será hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Carlos, y a todos, un saludo especial. Es un tema de gran preocupación. No se exige, por supuesto, venganza ni nada de estas cosas, sino únicamente justicia. Muchos ciudadanos, humildes, campesinos, mujeres, niños, llevaron los peores años de la violencia, frustraron todo un futuro, toda una comunidad fue violada, y no solamente por una persona, dos personas, sino por todos, así como hemos visto en el testimonio. Y en realidad, situaciones de esta no pueden quedar así, se tiene que hacer justicia. Justicia precisamente para que situaciones así no vuelvan a ocurrir entre nosotros. No se trata de decir que bueno, hay que hacer venganza, hay que hacer todo aquello que ellos lograron hacer en los años de la violencia, no, sino es imponer justicia para todos los peruanos, y por lo tanto será algo que nos dignifique y dignifique sobre todo a las instituciones.